Buenos días, vamos a empezar entonces la clase número 7. La clase de hoy básicamente vamos a ver lo que es energía elástica de deformación. Vamos a ver además el tema de deformación lineal, que todavía no tenemos una fórmula para poder calcularla. Vamos a ver los ciclos de carga y descarga que se pueden dar en diagramas de esfuerzo de deformación. Y luego vamos a ver un problema específico con deformación lineal para ver cómo es que se usa la ecuación a la que vamos a llegar. ¿Okay? El primer tema que vamos a ver en la clase de hoy entonces se va a llamar energía elástica de deformación, o bien U sub 0, densidad de energía. ¿Ok? ¿Cómo entendemos la energía en un sólido deformable? Bueno, la energía básicamente es el trabajo que realizan las fuerzas. Las fuerzas. ¿Verdad? Esa es la definición básica de lo que es energía. Y ese trabajo es igual a una fuerza por una distancia. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en un sólido uniaxial cargado axialmente, donde solamente tenemos esfuerzo en dirección X. ¿Ok? Ese sólido va a tener las siguientes dimensiones: de X, de Y, de Z. ¿Cómo se va a deformar él? Ya lo vimos en una clase de cómo se deformaba un elemento de esta naturaleza que no está encontrado en ninguno de los dos extremos. Él se va a deformar así. Se va a hacer aquí mandar. ¿Verdad? Entonces, ¿quién sería en el caso de este sólido la fuerza? La fuerza va a ser igual al esfuerzo X por el área. Sería esfuerzo por el área. El área va a ser sigma X actúa en dy de z. ¿Y quién sería la distancia? La distancia en que actúa F. La distancia en que actúa F es nada más y nada menos que la deformación que sufre el elemento en cada uno de los lados. O sea, esta delta medius y esta delta medius. Entonces, ¿quién es esa delta medius? Vean que este elemento mide de X. Entonces, esto va a ser igual a delta medius, que va a ser igual a EX por DX medius. Esto es lo que se deforma cada uno de los lados de este elemento que tenemos acá, porque él no tiene restricción de ninguno de los lados, no está empotrado en ninguno de los lados. Se deforma delta medius para un lado y delta medius para otro. Vean que esto que tenemos aquí es longitud inicial, porque es un elemento infinitesimal, y esta de la deformación unitaria. Longitud inicial por deformación unitaria nos da delta. Y el medius porque se viene delta para un lado, delta medius para un lado y delta medius para el otro. Entonces, tenemos que esta energía va a ser igual a la fuerza por la distancia, a sigma X por dy por dz, ¿verdad? Esto sería la fuerza por la distancia. ¿Quién es la distancia? X de X medios. X de X medios. Si ahí reacomodamos términos, ¿a qué llegamos? Aquí E va a ser igual a sigma X
EX medios por dx dy de 0. Esto que tenemos aquí es un diferencial de volumen. Agrupamos lo que son diferenciales de área y dejamos de este lado lo que tiene que ver con términos de rotaciones y esfuerzos. Entonces, la densidad de energía va a ser igual a E entre dV. Esto va a ser igual a U sub 0. Y va a ser igual, pasamos este diferencial de volumen a dividir acá, ¿verdad? A dividir. Y nos queda que va a ser igual a sigma X por E sub X entre 2. Esa es la densidad de energía elástica acumulada. ¿Cómo entendemos físicamente esto? ¿Qué es esto físicamente? Me terminen de copiar. Tenemos el elemento que se deforma para los dos lados, tenemos una fuerza a una distancia, multiplicamos ambos y eso nos da la energía, que es el trabajo realizado por las fuerzas, por la fuerza presente, en este caso la fuerza debida al esfuerzo. ¿Verdad? Entonces ahí simplemente esa energía la dividimos entre diferencial de volumen que sale de acá, nos da U sub 0 y eso nos da esta cantidad que tenemos acá. Vamos a borrar por aquí. Vamos a graficar qué es lo que está pasando en el diagrama de esfuerzo de formación. Ya la clase pasada vimos diagramas de esfuerzo de formación y en este caso en particular vean que estamos trabajando energía elástica, por lo tanto vamos a trabajar en rango elástico. Sería hasta un cierto límite de proporcionalidad. Recuerden que LP es el límite de proporcionalidad. ¿Qué nos dice eso? Cuando yo cargo a este punto de aquí, ahí se genera un esfuerzo, prima, digamos. Eso tiene asociada una deformación prima. ¿Cómo llegamos a esto? Por ley de Cook. Si sabemos la deformación, conocemos el esfuerzo, o si conocemos el esfuerzo, podemos calcular la deformación. Recordemos que sigma es igual a E por E. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos a este punto, este es el esfuerzo que se genera y esta es la deformación que se acumula. ¿Quién viene a hacer la densidad de energía, que es la que estamos hablando acá? Sigma X por X medios. Pues viene a ser, esto es X y esto es X, viene a ser esta área bajo la curva. Vean que este es el área de un triángulo, ¿verdad? Esa es el área de este triángulo que tenemos aquí. Esa es la energía U sub 0 que estamos poniendo por acá. Se acumula, no se disipa. Yo la puedo recuperar, o sea, puedo lograr recuperar esa energía que se está almacenando. ¿En qué momento la recupero? En el momento en que descargo. Si yo descargo, me devuelvo por esta línea recta hasta llegar a este punto de acá, tendría una condición sigma x0, x0, por lo tanto U sub 0 sería 0. No hubo disipación de energía, la energía se recuperó completamente. ¿Verdad? Puedo acumular más energía. Si yo vuelvo a cargar otra vez a partir de acá, puedo acumular más energía. Subo por aquí. Por ejemplo, llego a este punto de acá. Si llego a este punto de acá, tengo un sigma x doble prima, una E sub x doble prima, y entonces la energía acumulada sería toda esta. U sub 0 prima, que sería U sub 0 prima, que sería sigma x E sub x menos. Entonces, conforme yo voy cargando más, el elemento se va deformando más y se va acumulando más energía de deformación elástica. Yo la logro recuperar cuando descargo el elemento. Si llego a condición de carga 0, de deformación 0, la energía no se disipa. Eso va a ser válido hasta este límite de proporcionalidad. Más allá de ese límite pasan otras cosas que veremos a continuación. Porque sí va a haber disipación de energía, pero hasta este punto no la va a haber. ¿Ok?
Entonces, siempre y cuando nos mantengamos por debajo o inclusive en el límite de proporcionalidad, la energía elástica de formación acumulada va a ser el triángulo que se forme, el área bajo de la curva que se forme al punto en el cual yo estoy llegando a la carga. Yo inclusive podría llegar hasta acá, hasta el límite de proporcionalidad, y se acumularía todo este triángulo, que sería pues la mayor energía elástica de deformación que podría acumular este elemento, si llegamos al límite de deformación, al límite de proporcionalidad. Muy bien, voy a corroborar que se esté filmando bien. Bueno, así les doy chance de que copie. ¿Ok? Ahora vamos a tomar uno de los diagramas de esfuerzo de formación que vimos en la clase pasada y vamos a someter al elemento a ciclos de carga y descarga. A ver qué pasa con estos ciclos que estamos viendo acá. Vean que si nos mantenemos en rango elástico, la recuperación del material es perfecta. Porque cuando yo descargo, elimino completamente la carga, se eliminan completamente las deformaciones. Eso significaría un comportamiento elástico perfecto. Pero si yo voy más allá del límite de proporcionalidad, los efectos son diferentes. Ya que no voy a tener una recuperación perfectamente elástica, sino va a ser parcialmente elástica. Una parte se recupera, otra se va a disipar o a transformar en deformaciones permanentes, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí estamos hablando del ejemplo de la liga. La liga yo la cargo, se deforma, descargo, recupera su forma original. Otra vez la cargo, se deforma, elimino la carga, recupera su forma original. Esos ciclos de carga y descarga, siempre y cuando no superen el límite de proporcionalidad, hablamos de comportamiento perfectamente elástico. ¿Okay? Bueno, voy a borrar acá y planteamos esos ciclos en un diagrama en específico. Entonces, vamos a tomar uno de los diagramas que vimos en la clase pasada. Para que tenga más sentido, tomaremos el elastoplástico, que tiene una parte perfectamente elástica y otra perfectamente plástica, para ver cómo funcionan estos ciclos de carga y descarga. Entonces serían para material elastoplástico. Recordemos que un material elastoplástico es aquel que tiene un diagrama así. Tiene un sigma LP igual a sigma Y. Y era la referencia, yield. Límite de proporcionalidad coincide con la afluencia. Aquí tenemos, digamos, una deformación LP y aquí vamos a tener una deformación última. Y aquí tenemos un modelo de elasticidad E. Entonces, lo que vamos a hacer es a un elemento, a una barra de este material, la vamos a someter a cargas P. Él tiene un área de sección transversal, tiene una longitud inicial, etc. Lo sometemos a cargas P, lo que hacemos es cargar y descargar. Volvemos a cargar y descargar para ir pasando por diferentes puntos del diagrama. El primero que vamos a hacer es una carga pequeña. Vamos a cargar hasta aquí, a sigma prima, L. Subimos por esta línea y luego descargamos. ¿Qué significa descargar? Bajar por la misma línea. Ese es nuestro primer ciclo, un ciclo que se mantuvo en rango elástico. Vamos a hacer un segundo ciclo. El segundo ciclo va a subir por acá. Vamos a continuar y vamos a llegar justo al límite de proporcionalidad. Vamos a llegar a ese punto. ¿Ok?
y ahí descargamos. No vamos a ir más allá del límite de proporcionalidad. Logramos medir que llegamos al esfuerzo igual a sigma y o LP, que es lo mismo, y en el momento en que llegamos al esfuerzo inmediatamente descargamos. Entonces, todavía tenemos la posibilidad de bajar por la misma línea, hasta la condición de esfuerzo cero, deformación cero. Ok. Entonces, llevamos dos ciclos de carga. Uno que fue este negro, el segundo que es este verde, y ahora vamos a hacer un tercer ciclo, que va a ser, digamos, el rojo. Subimos por la misma línea, llegamos al límite de proporcionalidad y vamos a mantener el esfuerzo mantenido, o sea, lo vamos a mantener aplicado. Eso lo que nos va a provocar es que el material no es capaz de soportar más esfuerzo, pero sí deformarse a esfuerzo constante. Eso es lo que nos dice el diagrama, ¿verdad? Entonces, llegamos, por ejemplo, acá, logramos esta deformación. Doble prima, digamos, y ahí descargamos. ¿Qué significa descargar? Devolvernos por acá. Esto es muy importante. La descarga, cuando ya pasamos el límite de proporcionalidad, es parcialmente elástica. Entonces, la descarga siempre va a implicar devolverse por medio de una línea cuya pendiente sea E. Siempre la descarga va a ser a partir de una pendiente igual a E. Entonces, ya no nos podemos devolver por acá porque ya el material perdió capacidad elástica, pero sí nos vamos a poder devolver por acá. Ojo que la pendiente es la misma inicial, eso no se cambia. Esta misma pendiente es la misma de esta otra línea de descarga que tenemos ahí, hasta llegar a este punto de aquí. Vean que aquí nos va a quedar ahora una E permanente. Ya esa es una deformación que no vamos a recuperar. Es como si la liga yo la alargara, sobrepasara el límite de proporcionalidad, mantengo el esfuerzo, se deforma más, y cuando suelto ya va a recuperar una parte de su forma original, pero no va a llegar a ser exactamente igual a cuando yo inicié la prueba, a las dimensiones que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque superé el límite de proporcionalidad. Esto es la clave. Si yo lo supero, ya voy a quedar con deformaciones permanentes. Vean desde el punto de vista de energía lo que pasa. Si yo llego a este punto de acá, mi energía acumulada es toda esta área bajo la curva, o sea, el área de este trapecio que tengo acá. Cuando yo descargo, ¿qué recupero? Esto. Recupero esto, nada más. Esto es lo que se recupera elásticamente. Y esto que tenemos acá, esta otra área, que es una transformación de energía. La energía ya se transforma en deformación permanente. Entonces, cuando llego aquí no logro recuperar completamente energía, la recupero parcialmente. Esta área la recupero. Esta área es equivalente a la deformación permanente que queda ya para siempre en el material. Si yo quisiera, a partir de este punto de aquí, volver a cargar, tengo que subir por esta misma línea que tengo aquí. Llego a este punto, mantengo el esfuerzo y puedo llegar inclusive a este punto de ahí. Mantengo el esfuerzo, él se sigue deformando y en este punto de ahí suelto el esfuerzo. ¿Qué va a pasar? Devolverme por una línea siempre con la pendiente igual a E, a la misma, vean que es la misma pendiente que se mantiene siempre en la descarga, siempre, y aquí me devuelvo a través de esta línea recta. ¿Qué es lo que va a pasar? Llego acá. Voy a obtener una deformación permanente. Este es, digamos, prima, este es doble prima. Una deformación permanente más grande. Igual, él va a recuperar, si cuando yo descargo este triángulo de aquí como energía elástica, pero todo esto otro, esta otra área que tengo aquí es deformación permanente, que se transforma la energía en deformación permanente. Y vean que conforme yo voy aumentando más la carga, me voy acercando más a la falla, ¿verdad? Me voy acercando cada vez más al punto de falla, que sería este. Todavía no ha fallado. El hecho de que quede con deformaciones permanentes no significa
significa que falló. Va a fallar cuando llegue a este punto de aquí. Todavía no ha sucedido. Y si queremos volver a cargar, pues volvemos a cargar por acá, por esta misma línea recta. Llegamos aquí, estamos muy cerca de la falla, mantenemos el esfuerzo y ya no va a fallar. Ya aquí sí, cuando falla es ruptura y ahí ya hay totalmente, ya no hay recuperación de energía ni nada. El material simplemente se rompe, ¿verdad? Entonces es muy interesante por lo siguiente. Vean que del límite de proporcionalidad para acá podemos hablar de un material o de un elemento que no tiene memoria. Porque cuando yo lo cargo, se deforma, pero cuando lo descargo, recupera su forma original. No le quedó nada acumulado. Si yo supero el límite de proporcionalidad, cuando yo descargo, me vuelvo por acá, pero ya cuando empiezo a cargar a partir de este punto, no me devuelvo acá, empiezo a partir de aquí. Entonces, cuando superamos el límite de proporcionalidad, hablamos de que el material tiene memoria, porque va a soportar la nueva carga a partir de la última condición en que quedó. Si quedó deformado permanentemente, obviamente cada vez que yo cargue se va a ir acercando más a la falla, ¿verdad? Esto es positivo en los materiales dúctiles, como hablamos, porque, por ejemplo, en el caso de un terremoto, o que la estructura haya sido sometida a cargas muy grandes y haya superado el límite de proporcionalidad, antes de que falle, la falla va a ser avisada, yo la voy a poder medir o la voy a poder ver. Voy a decir que este material puede ser que falle pronto porque se está deformando mucho, pero eso me da tiempo de actuar en la estructura y reestructurarla, hacer un análisis para tenerla en las mejores condiciones posibles. Entonces, en un material frágil, vean que eso no se daría. Un material frágil sería muy problemático el tema, porque como es así, cuando yo sobrepaso el límite de proporcionalidad, prácticamente la recuperación elástica que tengo es mínima en caso de que supere el límite de proporcionalidad. Siempre tendría una línea paralela a esta primera. Recordemos que esta pendiente es E y esta otra también es E. Entonces aquí si yo cargo por aquí y descargo, me vendría por esta. Pero ya prácticamente estamos muy cerca de la falla. No hay esta posibilidad de ductilidad que tiene, o de fluencia que tiene este otro material, ¿verdad? Fluir significa esta capacidad de tener grandes deformaciones. Y dúctil es que, bueno, es una falla que se da a un nivel de deformación muy grande. ¿Qué es esto? Este sería en uno frágil, ¿verdad? Entonces, así serían los ciclos de carga y descarga de un elemento. Vean que siempre, cuando descargamos, empezamos del punto donde descargamos, que sería aquí. Cargamos aquí otra vez, descargamos y queremos volver a cargar, empezamos de aquí. Ya todo esto quedó en el pasado. Esa historia del material la perdimos. Estamos de aquí para adelante. Como quien dice, mi nuevo material es este pedacito, nada más. Esto de atrás ya no existe. Muy bien, así son los diagramas de carga y descarga. Si ustedes tuvieran un diagrama más complejo, por ejemplo, como curvo, eso se usa mucho en suelos, ya lo veremos más adelante. Lo que se suele hacer, como aquí no hay una línea de primera pendiente, es tirar una tangente a esta primera pendiente, darle un valor de E y suponer que ese módulo de elasticidad se mantiene constante siempre. Entonces, si ustedes cargan acá, van a venirse por una pendiente igual a E. Si cargan hasta aquí, esto me lo quiero ir subiendo aquí, ¿verdad? Si cargan hasta aquí, siempre se van a venir con una pendiente igual a E, siempre, etc. Aunque la forma del diagrama no sea lineal, siempre buscamos una pendiente igual a E para simular ese comportamiento elástico del material. Pero esto es un diagrama que no veremos en suelos, se verá más en suelos, sobre todo en suelos se puede dar esa manera. Hay diferentes formas de hacerlo, pero esa sería una forma. Nosotros vamos a concentrar en estos, en diagramas más lineales, ¿verdad? Con línea recta, líneas inclinadas, con una lineal, etc. Siempre esta primera pendiente es la que me habla del comportamiento elástico del material. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ok, ya con esto en mente, hay un tema que nos falta todavía discutir y es que todavía no hemos llegado a determinar la fórmula para calcular la deformación lineal. Es lo que vamos a hacer aquí. Si quieren, no sé si tienen que copiar algo más ahí.
Muy bien. Entonces, un tema que nos hace falta y que nos va a permitir hacer desarrollar un montón de problemas diferentes es la fórmula para determinar delta, deformación lineal. Esta deformación, como lo vimos en unas clases anteriores, es una deformación que tiene unidades de longitud, ¿verdad? Eso primero que todo. Y hablábamos de que es acumulativa, conforme más longitud de elemento yo tengo, más es esa delta. Dentro de un mismo elemento, no es lo mismo lo que se deforma un segmento pequeño a lo que se deforma un segmento grande de ese mismo elemento. Cada vez esa delta va siendo más grande, pero todavía no sabemos cómo calcularlo. Sí sabemos que delta es igual a E por L sub I. L sub I multiplicado por epsilon por deformación unitaria nos da delta. También lo podríamos ver como epsilon igual a delta entre L sub I. Podemos despejar la fórmula de elementos mágicas. Sin embargo, vamos a llegar a una ecuación un poco más elaborada y fácil de usar. Para eso vamos a tomar un elemento que tenga como esta forma. ¿Por qué hacemos esta forma tan rara? Porque puede tener sección variable. ¿Okay? Va a estar sometido a cargas externas, P1, P2, P3, P4. Entonces, P1 hasta P4 son fuerzas externas en equilibrio. ¿Ok? Vamos a medir desde acá hasta aquí una distancia que llamaremos X. Esto, digamos, que mida en su totalidad E. Hasta X, vamos en X a tomar un elemento que llamaremos delta X, pedacito de elemento, o llamémosle de X mejor, de X. O sea, a tomar una tajada de todo el elemento, una tajadita, y la vamos a aislar por acá. Va a tener una longitud de X, va a tener fuerzas internas Px sub I, Px sub I. Estas son fuerzas internas. Fuerzas internas. Está en equilibrio interno, ¿verdad? El elemento que estamos sacando aquí. Ese elemento se nos va a deformar de esta manera, por presencia de esas cargas. Dx es la magnitud inicial del elemento, eso es lo que vi inicialmente. Entonces L sub I. Entonces el elemento va a llegar a tener una longitud final que va a ser igual a L inicial más Ex dx. Esto es longitud. Recuerden que longitud final va a ser igual a longitud inicial más delta. La delta en el Popov, que es de donde yo estoy pasando esta nomenclatura, la delta en el Popov se le llama U. Esto de acuerdo a la nomenclatura del Popov. Entonces, este pedacito que tenemos aquí le vamos a llamar du. ¿Por qué se le llama du? Porque dx, la longitud inicial del elemento, es infinitesimal. O sea, es una cantidad, es una derivada.
sea, es un delta. Al ser un delta, también la deformación lineal de ese pedacito le vamos a llamar du, porque va a ser también diferencial. Diferencial es la palabra. ¿Ok? Entonces, du es igual a x de x. Eso es lo que se está deformando esta tajada que tenemos acá, esta nada más, de una longitud diferencial de x. ¿Cuánto se va a deformar todo el elemento? Bueno, si yo este elemento lo parto en tajaditas todas y yo sumo, hago una sumatoria de lo que se deforma cada una de estas tajaditas desde 0 hasta la longitud que a mí me interesa, obtengo la delta que ando buscando o la U total. Entonces, U va a ser integral igual a la integral de 0 a x. ¿Dónde es x? X es hasta dónde, el punto que me interesa conocer la deformación lineal. De 0 a x, aquí es 0, digamos, aquí empieza el eje de coordenadas, y me interesa conocer en x cuánto se deforma todo el elemento, no solo este pedacito, sino todos los pedacitos en que yo puedo descomponer este pedazo que tengo acumulado hasta aquí. Entonces, sería integral de 0 a x de du, o sea, integral de 0 a x de x de x. Sin embargo, aquí nos va a aparecer una constante de integración. Después hablaremos un poco acerca de ella. Integral de 0 a x de x más de x por dx, que eso es igual a du, más c1. Esa es la deformación que voy a tener desde este origen hasta este punto x que tenemos acá. Es lo que voy a tener acumulado. Vean que integro de 0 a x. Esta ecuación que yo tengo aquí en general, vean que no está dependiendo ni del material, no está dependiendo si estemos en rango elástico, en rango plástico, nada, no me está poniendo ninguna condición. Voy a simplificar un poco más esta deformación. O sea, la voy a llevar a un campo que conocemos más de momento y es el campo elástico. Entonces, voy a trabajar con ella en el rango elástico y ver a ver qué pasa, a qué ecuación quiero. Si yo pongo como condición estar en rango elástico, tengo que garantizar que el uso de la ecuación realmente es para el rango elástico. Esa es una condición importantísima. Siempre que yo supongo algo, tengo que probar que ese algo se cumple, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a poner rango elástico. Esto, como dijimos, de acuerdo al Popov, esto es igual a delta. O sea, Popov le llama como U, el Beer-Johnston le llama como delta, pero son lo mismo. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al rango elástico, a ver a qué llegamos. Termino de copiar. Entonces, a la ecuación que acabamos de llegar es U igual integral de 0 a x de x por dx más c1. Ahora sí, vamos a suponer, suponiendo rango elástico, el rango elástico, ¿qué tenemos? ¿Qué se nos cumple? Ley de Hooke. En el rango elástico, sigma es igual a epsilon por e, o lo que es lo mismo, e es igual a sigma entre e. Entonces, esto lo vamos a sustituir aquí. De manera que u, o sea, delta, va a ser igual a integral de 0 a x de sigma entre e de x más 0. Aquí aplicamos ley de Hooke porque estamos suponiendo el rango elástico. Por otro lado, sabemos que sigma es igual a P entre A siempre, ¿verdad? Para el caso axial. Entonces sustituimos eso ahí. Delta va a ser igual integral de 0 a x de P. Esa P la vamos a poner en función de x porque el elemento puede tener carga entre la variable.
como el caso que vimos ahora, que cambiaba de sección y también cambiaba de carga axial. En cada punto que yo corte, la carga axial puede ser diferente. Entonces vamos a ponerle P de X, el área puede ser variable, A de X por dx entre E más C. Esa sería la ecuación general para calcular deformaciones lineales en elementos que estén en rango elástico. Rango elástico porque hicimos esa sustitución. La carga interna puede ser variable o puede ser constante, el área puede ser variable o puede ser constante. El módulo de elasticidad normalmente es constante porque estamos hablando de un elemento hecho de un solo material. Dx es el diferencial, que es el que tiene que ver con la variable, y C1, que la veremos ahora más adelante. Muy bien, esta sería como la general. Vamos a irnos. ¿Qué pasa en el caso general? Bueno, si yo conozco la función en que varía P en función de X, si conozco la forma en que varía el área en función de X, o sea, una ecuación, aquí estamos hablando de una ecuación para P interna y una ecuación para el área de sección transversal, por ejemplo, un cono que tenga una sección variable, lo meto aquí a esta ecuación, integro de 0 a la distancia que a mí me interese, evalúo la condición de frontera y ya obtengo la deformación que ando buscando. Vamos a ver un caso más sencillo que lo vamos a utilizar mucho en el curso, y es el caso particular Este caso me va a decir a mí, va a ser así. Es una barra de área constante, una P aplicada en este extremo, este otro extremo lo tenemos empotrado, y una longitud inicial L sub I o L. Esto por la acción de esa carga se va a deformar esta delta, que es precisamente la incógnita. Queremos saber cuánto vale esta delta, cuánto se alarga este elemento por la acción de esta carga P. Un elemento que tiene estas características: área constante, bueno, un módulo de elasticidad conocido, una longitud conocida y una P conocida. Muy bien. ¿Cómo lo resolvemos? Lo primero, tenemos que encontrar un diagrama P de Y o P de X, como quieran llamar. P de X me va a decir a mí lo siguiente: es un diagrama de carga interna. ¿Cuánto vale la carga interna en este elemento? Si lo que estamos aplicando es P, a lo largo de todo el elemento la carga que está presente es P, entonces tendremos una carga positiva P. Es una carga constante. Acá en la ecuación que vamos a encontrar, para que vamos a llegar, P es constante. P de X no sería una función, sería una constante. Área también me dice que es una constante en este elemento en particular, entonces aquí entraría como constante. E es constante. Y entonces, para este caso, delta es igual a integral de 0 a n de P constante entre A constante por dx y E que van en el numerador. Vean que todas estas son constantes. Dx es la variable más 0. Todavía la C la tenemos que hablar, la constante de integración, ahorita la vamos a entender. ¿Ok? Entonces, esta delta va a ser igual a P por X entre A por E evaluado de 0 a L más 0. O sea, P por L entre A por E más 0. Ya le estamos llegando. ¿Quién es esta famosa C1? Esta C1 es una condición de frontera. Es una condición que yo tengo que evaluar en las fronteras del elemento. Y es muy fácil de evaluar, sobre todo en este caso. Véanlo así. Aquí tenemos el elemento empotrado. El elemento empotrado no se puede mover.
ahí no hay deformación. Se deforma del empotramiento en adelante, pero en el empotramiento no. Entonces, bueno, esto es si nosotros ponemos X a variable de aquí para acá, ¿verdad? Que X está moviendo para abajo. Entonces, evaluando condición de frontera, tenemos delta en 0, o sea, en x igual 0, que sería el origen, es igual a 0. En el origen delta es igual a 0. Esto es igual a P por L entre A por E, siendo L en el origen igual a 0, ¿verdad? Perdón. Entonces, L en el origen es 0 y aquí nos falta más C1. Entonces 0 es igual a 0 más C1, lo que implica que C1 es igual a 0. La condición de frontera nos dice que la constante de integración es 0, evaluándola en el origen. Bueno, y es válida para todo el elemento. Es así de sencillo, ¿verdad? Es una condición de frontera que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué es importante eso? Porque en este caso, al tenerlo encontrado, ese punto no se mueve, pero podría ser que este punto se esté moviendo. Entonces ahí la constante de integración no sería no sería 0. En ese caso, si este punto se mueve, la constante de integración sería lo que se deforma a este punto. ¿Ok? Que ese no es el caso acá. Sin embargo, podría ser el caso que este punto estuviera moviéndose. En este caso está encontrado. Por eso es que es fácil de evaluar. Entonces delta va a ser igual a P por L entre A por E. Esta es la deformación elástica lineal de un elemento lineal, ¿verdad? Cosas importantes sobre esta ecuación. ¿Quién le aporta signo a esta ecuación? Delta puede ser positiva o negativa, puede alargarse o comprimirse. Vean, ¿quién le aporta signos? L es siempre positiva, el área es siempre positiva, E es siempre positiva. Quien le aporta el signo es la fuerza P. Por eso es tan importante hacer un diagrama de fuerzas internas correcto. Yo tengo que saber cuándo se alarga y cuándo se acorta, porque yo tengo que meter ese signo acá para saber cómo es el signo de delta. Vean que P es la que le aporta el signo a delta, no ni L, ni A, ni E, solamente P. ¿Ok? Entonces, esa ecuación la vamos a usar mucho en el curso, muchísimo. Se puede usar siempre y cuando estemos en rango elástico. Si no estamos en rango elástico, no se puede utilizar. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Esa ecuación que tenemos aquí, podemos usarla también en elementos un poquito más complejos. Porque aquí vean que estamos hablando de este elemento que tenemos aquí. Una única longitud, una única carga P interna, área constante y E constante. Sin embargo, esa ecuación perfectamente la podríamos utilizar si tenemos un elemento más complejo. O sea, si mi elemento es, por ejemplo, digamos, pongámoslo en cuadrado, no importa, pero si tiene cambios de sección transversal, fuerzas externas, en equilibrio, en todos lados, yo puedo calcular, por ejemplo, si esto es A, yo puedo calcular delta como la sumatoria desde I igual 1 hasta N de P sub I por L sub I entre A sub I por E. Es constante, digamos, solamente todo el elemento está hecho de material, pero bueno, le podemos poner eso. O sea, ¿qué nos dice esta ecuación? Se puede utilizar esa ecuación sumando, haciendo la sumatoria de cada segmento, donde cada segmento, cada término de la ecuación sea una constante. O sea, yo puedo partir este elemento total en segmentos.
De manera que cada segmento, la definición de cada segmento va a estar dada porque la carga interna sea constante, longitud constante, área constante y modo de elasticidad constante. Si ese segmento cumple con que todos los términos son constantes, eso define un segmento. Y así voy a definir el número de segmentos que yo necesito. Hago la sumatoria de todo eso y eso me da la delta A que estamos teniendo en este extremo. ¿Okay? Es muy fácil de usar. Ahora vamos a ver un ejemplo para utilizar. Nuevamente vean que quien le aporta signo a esta ecuación es P sub I, porque P sub I va a ser que se alargue o se acorte el segmento que estemos analizando, dependiendo del signo que tenga. ¿Okay? Bien. Entonces vamos a pasar a resolver un problema. Vamos a resolver un problema que es así, es precisamente parecido a eso que estamos hablando. Vayan copiando. Tenemos un elemento embotado en este extremo con 3 cargas externas aplicadas, ¿verdad? Tiene cada segmento, tenemos un segmento de 12 centímetros de A a B, pero 12 pulgadas, luego de B a C un segmento de 12 pulgadas y de C a D otro segmento de 16 pulgadas. Entonces, este elemento desde A hasta C tiene sección transversal, ¿verdad? Si cortamos acá, el área de sección transversal es 0.9 pulgadas cuadradas y el área de sección transversal en este segundo segmento es de 0.3 pulgadas cuadradas. Tenemos cambio de área. Entonces lo que nos piden es
si el modo de elasticidad es 29 por 10 a la 6 PSI, hallar la deflexión del punto D. Aquí es importante hacer una diferenciación entre deflexión y deformación. Deflexión lo vamos a definir como lo que se mueve un punto. En este caso, aquí lo que nos preguntan es la deflexión del punto D, o sea, cuánto se mueve ese punto D. Ese punto se puede mover para acá, o quedar en ese lugar, puede ser que no se mueva también. Pero bueno, lo que se mueve un punto. La deformación es lo que se alarga o acorta un elemento. Ya en deformación estamos hablando de un elemento de longitud determinada. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de la deformación AD. La deformación AD es lo que se deforma el elemento desde A hasta D, que va a ser igual en este caso a la deflexión del punto D. Van a ser iguales. Pero puede ser que yo quiera saber cuánto se deforma el elemento BC. Entonces solamente calcularía la deformación de este segmento que tengo acá, desde B hasta C. No me interesa lo que pasa antes de B, ni me interesa lo que pasa después de D. Eso sería en este caso, la de B a C, nada más. ¿Verdad? Esta de B a C no es igual a la deflexión del punto C. Porque el punto C acumula lo que pasó entre A y B. El punto C se mueve de acuerdo a lo que se movió este primer segmento y este segundo segmento. En fin, entonces, hablamos de deformación, de deflexión, lo que se mueve a un punto determinado, y deformación, lo que se alarga o acorta un elemento. Esa es como la diferenciación más importante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es calcular fuerzas internas. Entonces, para eso tenemos que hacer cortes, ¿verdad? En carga axial es lo más sencillo, haciendo cortes. Por ejemplo, aquí hacemos un corte 1-1. En 1-1 tenemos. Vean que aquí tenemos un elemento largo que tiene cambio de sección transversal y además carga interna distinta en cada segmento. Entonces tenemos que usar la sumatoria. Delta igual sumatoria de de I igual 1 hasta N, de P sub I, L sub I, A sub I por E sub I. Entonces vamos al primer segmento porque tenemos que conocer el diagrama de fuerzas internas. No solamente por la magnitud de la fuerza que hay en cada segmento, sino por el signo. Entonces aquí tenemos 30 kips. Y la fuerza interna, P sub I, 30 kilos. Positivo, alarga. Esto sería en el corte 1-1. Corte 2-2. Aquí serían cargas internas. Eso es lo que estamos obteniendo acá. Corte 2-2. El corte 2-2 lo vamos a hacer aquí. Corte 2-2 tenemos 30 kips. Tenemos 45 kips. Aquí hacemos sumatoria de fuerzas en eje, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Y aquí igual, vean, 30 menos 45 me tienen que dar 15 kips como P interno. Esta va a ser negativa. Esta es positiva porque sale, esta es negativa porque entra. 15 más 30 menos 45 nos da 0, ¿verdad? Es lo que tenemos que buscar aquí, el equilibrio. Pero 15 al entrar nos va a dar un efecto negativo entrando acá.
Y finalmente un corte aquí, 3-3. 3-3, tenemos lo siguiente. Igual, aplicamos sumatoria de fuerzas en el 3-3, vamos a tener lo siguiente. Tenemos 30 kips, 45 kips. Y aquí tenemos 75 kips. Aquí tenemos B, C y D. Entonces, la fuerza interna acá son 30 menos 45 menos 15 más 75 nos da 60. Positiva, como P interno. Sale. Al salir la hace positiva. En sumatoria de fuerzas, vean, esto es importante, lo hablamos en una clase hace tiempo. Para sumatoria de fuerzas, esta fuerza es positiva. Más 15 menos 45 más 30 me da 0. Pero para efecto de esfuerzos, de usarlo en mecánica del sólido, el efecto que produce es de acuerdo a si entra o sale de la cara. Si entra, dijimos que era negativa, si sale es positivo. Es el efecto que le produce al esfuerzo y a la deformación también. Entonces hay que tener cuidado con esa convención de signos. Igual acá, vean que esta fuerza viene para acá. Si yo la meto en sumatoria de fuerzas, acá, en sumatoria de fuerzas en X, yo diría menos 60 más 75 menos 45 más 30, eso es igual a 0. Vean que aquí la 60, como viene en esta dirección, en el sentido de, yo aquí para usar sumatoria de fuerzas en X tengo que usar este diagrama de esta convención de signos, ¿verdad? O sea, usar un eje de coordenadas. Todo lo que va en X positivo son fuerzas positivas y lo que va en X negativo son fuerzas negativas. Entonces, menos 60 porque va en X negativo, menos 60 más 75 que es positiva, menos 45 más 30, eso es igual a 0, ¿verdad? Eso tiene que ser a 0. Sin embargo, el efecto de que esta fuerza allá de 60 que entró negativa por la convención de signos, el efecto que está produciendo dentro de la sección, dentro del elemento, es un efecto de carga en tensión, por lo tanto es positiva para efectos de esfuerzos y de deformaciones, ¿verdad? Entonces eso me permite ya con esto construir un diagrama de cargas internas, que es el que vamos a hacer a continuación. P de X o cargas internas. Ese diagrama tenemos punto A, B, C y D. En el primer tramo, vean que es en 3-3, que va desde A a B, la fuerza es de 60. Aquí tenemos una primera fuerza de 60 kips, positiva. En el segundo tramo, que es en el corte de 2, tenemos una fuerza negativa que entra a la cara, produce un efecto negativo de menos 15 kips. Y en el corte 1-1, que es el final del elemento, la fuerza interna es 30 kips, positiva nuevamente. Ese sería el diagrama de fuerzas internas. Recordemos que tenemos un elemento
que es como así. Mi elemento es así, ¿verdad? Ahí tenemos dimensiones 12, 12, 16. Aquí tenemos cambio de sección, ¿verdad? Así que va copiando. Bueno, aquí el área es 0,9 centímetros cuadrados y en el otro tramo es 0,3, perdón, esto es pulgadas. 0,3 pulgadas cuadradas. ¿Están copiando? Muy bien, para calcular la delta D, vamos a usar la fórmula, que eso va a ser igual a delta a D. La definición del punto D va a ser igual a la deformación del elemento desde A hasta D, y eso va a ser igual a sumatoria desde I igual 1 hasta en cuántos elementos tenemos que partir esto para que cada segmento me dé valores constantes de área, de fuerza interna, etc. Bueno, si fuera por sección transversal, todo este segmento tiene área constante y este otro tiene área constante. Pero si nos vamos a carga axial, este primer segmento tiene una carga axial distinta a este otro, entonces aquí tenemos que partir en dos. Este parte bien porque este segmento y este tienen carga constante y área constante. Aquí tendríamos otra carga interna, área constante, y aquí otra carga interna, área constante. Entonces sería hasta 3. De P sub I, L sub I, entre A sub I por eso. Y esto nos da, ponemos todos los términos. Si quieren, borramos allá. Borramos aquí que no ocupamos. Simplemente vamos poniendo los términos. ¿Quién es P sub I en el primer segmento? 60 por 10 a la 3 por la primera longitud por 12 entre el área que sería 0,9 por E que sería 29 por 10 a la 6. Vean que esta fuerza entra positiva porque en el diagrama de cargas internas está dando positiva, o sea que en tensión sale de la carga positiva. Las demás siempre van a ser positivas. Distancia, área y módulo de elasticidad van a ser positivos. Más, pasamos al segundo término. La fuerza es negativa, menos 15 por 10 a la 3 por la segunda longitud, que sería 12 entre el área 0,9 por 29 por 10 a la 6. Muy bien. Ojo, es negativo porque ese signo me lo dio el diagrama de cargas internas. Si el diagrama de cargas internas ustedes lo tienen mal, van a tener un error en esta sumatoria, ¿verdad? Y les va a dar una deformación que no tiene nada que ver. Más, este va negativo, tengámoslo aquí presente. Más el tercer tramo que sería una fuerza de 30 positiva. Por 16 entre 0,3 por 29 por 10 a la 6. De hecho, 29 lo pudieron haber sacado a factor común para no ponerlo en los tres términos porque es constante, pero bueno, ahí lo ponemos en todos los términos. ¿Ok? Entonces, hago la suma de todo eso y eso me va a dar la deflexión del punto D, que es igual a la deformación del elemento AD, que es 75,9 por 10 a la menos 3 pulgadas.
Eso es. Eso es lo que se movió este punto. Vean, es muy importante. Me da positivo, significa que se está moviendo hacia la derecha, o sea, se está alargando, el elemento común todo se está alargando. Vean una cosa importante, perfectamente pudo haberse dado que el punto D no se mueva, perfectamente. Eso no significa que el elemento no se haya deformado, todos sus segmentos no se hayan deformado. ¿En qué caso esto me hubiera dado 0? Si este término del centro hubiera sido igual a la suma de estos dos. Vean que estos dos términos son positivos, este es negativo. Si este negativo es igual a la suma de estos dos, la sumatoria de todo esto me da 0. Eso no significa que cada segmento no se está deformando, perfectamente se está deformando, solo que la suma total sería 0 en ese caso. Otra cosa importante, si yo les preguntara la deformación BC nada más, desde B hasta C, sería solo calcular este término. Nada más. No me interesa lo que pasa antes ni lo que pasa después. Si yo lo que les pregunto es la deflexión del punto C, o sea, cuánto se mueve este punto, yo debería sumar todo esto. Porque la deflexión del punto C es igual a la deformación del elemento de B a C más lo que se está moviendo el punto B. Lo que se está moviendo el punto B es la deformación acumulada entre estos dos puntos B. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que se está pidiendo. Si yo preguntara nada más la deformación del elemento CD, solamente sería ese término, nada más. Eso hay que tenerlo en mente. Muy bien. Ok, bueno, este sería es un problema muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Digamos, lo primero que uno hace cuando va a resolver este tipo de problemas, pero es importante porque es la manera en que uno empieza, digamos, a utilizar y a entender cómo funcionan las fórmulas. Muy bien, vamos a empezar un problema dentro de esta misma línea, pero que ya tiene un grado de dificultad un poco mayor. Y es porque va a ser un problema estáticamente indeterminado. Y vamos a ver cómo, por medio de métodos de mecánica del sólido, lo podemos resolver. ¿Ok? ¿Listo con esto? Entonces sería un problema estáticamente indeterminado.
¿Sí? Ese es el problema, cópienlo. Otro dato importante aquí. Copiándolo. Muy bien, el problema consiste en lo siguiente. Tenemos una barra vertical, esta barra vertical, vamos a decir que es infinitamente rígida, o sea, ella no se deforma, sí se puede mover, pero no deformar, o sea, no se puede ni alargar ni comprimir, sí se puede inclinar. En el extremo A está aplicada una fuerza de 600 libras en esta parte superior. Aquí tenemos una fuerza de 600 libras. Tenemos una cuchilla abajo y tenemos dos conectores BC y DE que son los que mantienen la barra en posición vertical en ese momento. Esos conectores tienen estas características, son de acero, cuyo módulo de elasticidad E es 29 por 10 a la 6 y tiene un área de medio por un cuarto cada uno de los conectores. Entonces, básicamente el problema lo que me pide es hallar la fuerza en cada conector como punto A y como punto B hallar la deflexión, lo que se mueve el punto A. Esas son básicamente las dos preguntas. Uno diría, es un problema muy fácil, es un problema de equilibrio y a partir de ahí encuentro la fuerza en cada conector. Pero vamos a ver que tiene un poquito de complejidad y que la mecánica del sólido es la que nos va a ayudar a encontrar la solución del problema, ¿verdad? Lo primero sería hacer un DCL de la barra vertical. Ok, esta barra vertical, cuando yo le aplico la fuerza F para allá, hacia allá, ¿qué le va a provocar en cada uno de los conectores? Si yo la tiro para allá, este conector va a alargarse, o sea, va a estar sometido a tensión. ¿Cómo pasa esa fuerza de tensión en el conector? Sale por medio de una fuerza FBC. Esa fuerza es la fuerza del conector BC. Como se tensa, porque esto se hace para allá, esto se alarga. Al alargarse, yo la paso al elemento con una fuerza de tensión. ¿Qué pasa con el conector DE? El conector DE, por el contrario, si yo esto lo tiro para allá, se va a comprimir. Comprimir significa una fuerza entrando al elemento, con una fuerza FDE. Ojo que estas fuerzas que están aquí son las mismas fuerzas internas de los conectores, que son los que son deformables. Aquí las pongo como incógnitas. Entonces tengo eso, esta es incógnita, y aquí en F tengo una Fx y una Fy como incógnitas. Muy bien, ¿qué problema tengo aquí? Pues problema ninguno. Básicamente lo que tengo es, voy a contar ecuaciones y voy a contar incógnitas. Ecuaciones incógnitas tengo, bueno, F de 600 es conocida, FBC es incógnita, FD es incógnita, la fuerza Fx y la fuerza Fy en el punto F son incógnitas. Tengo
4 incógnitas y en un cuerpo libre como este tengo solo 3 ecuaciones. Entonces es un problema estáticamente indeterminado. Con equilibrio no es suficiente para resolverlo. El equilibrio no me da todas las ecuaciones que yo necesito. Entonces tengo que ver, y ahí es donde voy a recurrir a mecánica del sólido para obtener las ecuaciones necesarias adicionales para poder resolver el problema. De momento el equilibrio evidentemente lo tenemos que usar, y entonces ¿cómo lo vamos a usar? Vamos a hacer sumatoria de momentos en F y decir que, bueno, perdón, aquí me faltan unas dimensiones, me falta esta dimensión, esta y esta. Esas dimensiones son 4 pulgadas, 2 pulgadas y 2 pulgadas. ¿Ok? Este segmento mide 4, de AC, de C a D mide 2 y de D a F mide 2. Entonces aquí tenemos las dimensiones, ¿verdad? Que serían 4, 2, 2. Hacemos entonces sumatoria de momentos en F, que sería aquí, y decimos 2 por F de N positivo más 4 F de C, que sería fuerza por este brazo positivo, menos toda esta longitud, que sería 8 por 600 igual a 0. ¿Verdad? Haciendo momentos aquí. No uso Fx y Fy porque realmente no lo voy a utilizar en el problema. Me interesa conocer la relación entre estas dos fuerzas respecto a F. ¿Verdad? ¿Qué es lo que obtengo a partir de ahí? Bueno, esta es una primera ecuación. La guardo por ahí porque vean que esta ecuación de equilibrio no me permite conocer las fuerzas F de E y F de C, que es la primera pregunta del problema. No es suficiente con equilibrio. Es una parte del problema, porque tengo que utilizar el equilibrio, pero me hacen falta más ecuaciones. Muy bien. ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Qué de mecánica del sólido me podrá servir? Bueno, la clave está en qué le pasa a la barra vertical, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a usar algo que vamos a llamar compatibilidad de deformaciones. Esa compatibilidad de deformaciones me va a dar todas las ecuaciones adicionales que yo necesito para resolver el problema que tengo. Y es de geometría. Siempre van a ser relaciones de geometría por un lado, y por otro lado van a ser siempre relaciones geométricas por un lado, y por otro lado van a ser específicas para cada material. ¿Ok? Entonces esas dos cosas las vamos a trabajar. Por la hora vamos a tener que terminar la clase aquí. La continuamos, la solución de este problema en la próxima clase. Muchas gracias.